conforme sea su voluntad, la de Dios, que tenga misericordia y que esta palabra pueda llegar hasta muchos hogares en esta noche, puesto que queremos es compartir la bendita palabra de Dios. Nuestro objetivo es que usted conozca sobre el Señor Jesús, sobre su cuerpo que es la iglesia, y que todos juntos podamos alabar el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a suplicarle que tenga una Biblia en mano, que a su papá, a su mamá, que invite a cualquier amigo para que comparta con nosotros este tema. El tema que lo he titulado hoy: el justo que justifica. Vamos a tratar de entonar un himno, para que lo podamos entonar todos. Vamos a ver. Si aquí me da, pongo aquí. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo. Cristo es nuestro amigo. De sus pruebas Él nos dio. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Bueno, hermanos, pues queremos agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de poder alabar y bendecir su santo y hermoso nombre. Les pido que tengan todos una Biblia en mano y que le pidamos a Dios que nos ayude
para que esta palabra pueda llegar hasta los hogares de cada uno de ustedes. Bendecimos el nombre del Señor y queremos que todos salgan bendecidos. Vamos a ver si le puedo poner un poquito más de volumen. Bueno, hermanos. La Biblia dice, el título que le he puesto a este tema es el justo que es justifica. Esto está basado en Romanos capítulo 3, versículo del 20 al 23. Y dice así la gloriosa palabra de Dios. Porque por las obras de la ley nadie será justificado. Delante de él. Pues, bueno, ahora sí, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. La justicia es por medio de la fe. Quiero recalcar algo importante. Cuando Pablo está diciendo aquí, claramente está enseñando que la ley no puede justificar a nadie. Y como no puede justificar a nadie, hay un método por el cual Dios justifica al hombre. ¿Por qué? Porque el pecado siempre tiene que ser expiado. ¿Se acuerdan que el jueves pasado estuvimos hablando sobre la expiación? De cómo Cristo en la cruz cumplió la expiación que se practicaba aún desde la ley mosaica. Bueno, entonces, para mis amigos judíos mesiánicos les quiero decir que tienen serios problemas con este pasaje. Porque este pasaje sencillamente pues les está enseñando a ellos que Dios lo que quiere es ayudar al hombre para que el hombre pueda ser justificado no por la Torá como enseñan ellos, sino por la ley mosaica. No se puede justificar el hombre por la ley mosaica. No se puede. Claramente dice que la justificación no es por medio de la ley, sino por la fe. Y el versículo 21 vea lo que dice. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada en la ley y los profetas. Pablo está diciendo que esa justicia que es por la fe viene con un testimonio desde atrás, que es la ley o la Torá y los profetas. Qué importante. Y ven el versículo 22. Esta es, y aquí desde el 22 en adelante, nos va a explicar cuál es la justicia de Dios. Esta es la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Este pasaje, Romanos 3:23, es muy importante para los amigos que creen que el hombre nace pecador. No, la Biblia dice que, escuche lo que dice, Romanos 3:23, porque todos pecaron, todos pecaron. Esto echa abajo la teoría del calvinismo y la teoría del pecado original de la Iglesia Católica. Porque todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Mira el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ojo, aquí Pablo, observen que en el versículo 20, en el versículo 20 llama la justicia que es por medio de la fe. La fe es parte de la justicia. Y en el 24 llama a esa justicia de Dios, la llama por 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Aquí en el 24 ya no la llama fe, la llama gracia. Y ve al 25, como demostración de su justicia. O sea, Dios le dio pruebas al mundo de que Él es un hombre, que Él es un ser justo. Y vea lo que dice. Como demostración de su justicia, Dios le ha puesto a Él, o sea, a Jesús, como expiación por la fe en su sangre. Recalco esto, repito, por eso lo puse aquí en rojo. Dios le ha hecho a Jesucristo, Dios le ha hecho como expiación por la fe en Jesucristo. Cuando Pablo habla de expiación, está hablando de los sacrificios que se hacían allá en la antigüedad, en el primer pacto, que era por medio de sacrificios de animales, y dice que por medio de la expiación, pero ya no de animales, sino que, y va qué ingrediente le pone importante, la expiación por fe en su sangre. Este pasaje me enseña es que la justificación es no por el mensaje de Jesús, no por lo que Jesús dijo, no porque Jesús hizo grandes milagros. La justificación del ser humano hoy en día viene por la sangre, o sea, por el sacrificio perfecto en el momento en que Jesús dijo, consumado es. Juan capítulo 19, versículo 30. Otro dato importante, a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios, versículo 26. El versículo 26 de Romanos capítulo 3, Romanos 3:26, nos va a dar la explicación de todo el contexto de lo que ha estado diciendo. Y nos va a hablar el propósito, ojo, el propósito de la justicia de Dios. Con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente. ¡Wow! Oiga, qué importante. Escúchenme todos, por favor. Todo lo que acaba de decir el apóstol Pablo viene y nos dice con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que Él sea justo, a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. Es importante entender esta porción aquí. ¿Por qué? Porque resulta que aquí nos está hablando de redención, nos está hablando de justicia, nos está hablando de justo y nos está hablando de un justificador. En otras palabras, que somos justificados. Y nos dice el pasaje que somos justificados por la sangre de Jesús, el Cristo. Aleluya. Vamos a ir a este otro pasaje. Vamos a ver. Recuerden que el tema es el justo que justifica. Y cuando hablamos del justo que justifica, estamos hablando de la justicia de Dios. La justicia de Dios es muy importante porque Dios tiene que manifestarle al mundo que todo lo que Él hace, lo hace porque es lo mejor para el ser humano. Entonces, es muy necesario entender que Dios tiene una justicia. Pero esa justicia de Dios va relacionada o necesitaba ser pagada. O sea, ¿qué quiero decir con esto? El pecado, Dios nunca lo pasa por alto. El pecado tiene que pagarse.
Dios, a veces la gente piensa que creen que porque pasaron 10 o 20 años, no importa, ya Dios se olvidó de eso. No. El pecado delante de Dios no queda cancelado hasta que haya una expiación, hasta que, para que me entiendan, hasta que Dios quede satisfecho de la paga. Por eso he puesto dos palabras importantes: la justicia de Dios, la expiación de Dios. Ojo a estas dos palabras. La justicia de Dios necesita la expiación. Por eso he puesto como un mecatico o una flecha que une las dos palabras. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios se demuestra por medio de la expiación de nuestros pecados. Recuerden esto: la justicia de Dios se demuestra por medio de la expiación de nuestros pecados. Nuestros pecados necesitan ser cancelados. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: puesto que todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Toda la raza humana ha cometido pecado. Entonces por eso necesita conocer la justicia de Dios, y para conocer la justicia de Dios necesita la expiación. Pero hay otro detalle: la expiación es la que nos trae a el justo. Escúchale que estoy diciendo. La expiación es la que nos trae al justo. Aparte que a nosotros nos hace justos por el justo que trajo esa expiación, que es la justicia de Dios. Romanos capítulo 3, del 20 al 23. Entonces, la justicia de Dios necesita la expiación. Y cuando se hace la expiación, surge el justo. Y el justo, sucede algo muy importante. Es que el justo, cuando sucede todo este procedimiento, el justo se convierte en justificador. Así lo traduce Romanos 3, 24 en la versión Reina Valera del 2000. Entonces yo quiero que vean estas tres palabras importantes. No hay justicia de Dios si no hay expiación. La expiación hace que surja el justo. Y como hay una persona que paga y se convierte en justo, paga la deuda delante de Dios, ese justo se vuelve en justificador para todos los que Él ha expiado. Por eso dice la Biblia que nosotros somos justificados en, o sea, dentro de, en Cristo Jesús. Vea qué importante. Y escucho y recalco mucho sobre esto. El ministerio de Jesús fue glorioso, amén. Hizo milagros, amén. Predicó, está bien. Hizo milagros, está muy bien. Pero lo que nos da el resultado de todo ese ministerio de Jesús era para un solo propósito. Era para traer la justicia de Dios, para que la expiación que era este hombre Jesús, esa expiación que venía a través de este hombre Jesús, pudiera justificar a la raza humana. Por eso el sacrificio, la sangre de Cristo ahí en ese madero, en esa cruz, está representando allá bajo la Torá, está representando al Cordero de la Pascua.
el Cordero de la Pascua que quitaba el pecado del mundo y que los israelitas lo hacían cada 14 de Nisan todos los años. Cuando Jesús muere, Él cumple con la sangre que exigía la expiación de pecados. Por eso Él trae la justicia de Dios al ser expiado. Cuando Él es expiado o sacrificado, para que me entiendan, se convierte no en un justo, no, el justo. Y recalco esta diferencia, ¿saben por qué? Porque todos nosotros somos justos por la sangre de Jesús. Somos justos, pero solamente hay el justo. Ese artículo "el" es determinativo. Justo absolutamente en la vida, solamente Jesús, el Mesías. Por eso, el sacrificio, el derramamiento de sangre, que era la expiación, nos convirtió a nosotros en justificación para Dios. Dios recibió de parte del justo la paga por usted y por mí. Eso es lo que significa bíblicamente la palabra justificación. No es como el cuentico que le dicen a la gente que levante su mano, haga una oración, ya usted no tiene que hacer nada porque Cristo todo lo hizo. No, el hombre y la mujer deben creer en Cristo, deben arrepentirse, deben ser bautizados para el perdón de los pecados y deben perseverar hasta el fin. De esta manera se recibe la justificación, que es el sacrificio perfecto. La justificación viene a ser la expiación que Cristo hizo en la cruz por nuestros pecados. Vean, vamos a ver este pequeño video. Fue grave, fue muy fuerte, hasta que los verdugos se cansaron de darle duro al Señor. Se cansaron. Y fue por ese sacrificio, esa muerte, que se obtuvo el perdón de nuestros pecados. Tuvimos perdón de nuestros pecados. Más o menos algo así es como la Biblia enseña que Jesús nos redimió. Fue grande el sacrificio que hizo. Y fue para darnos el perdón de nuestros pecados. Esto es lo que simboliza o lo que simbolizaba la muerte de Jesús allá en el madero. Cuando Él dijo, consumado es, está trayendo la justificación por nuestros pecados a toda la raza humana que quiera obedecer.
por ese sacrificio en la cruz. Él está cumpliendo como el chivo expiatorio, como el Cordero de Dios. Esto es lo que simbolizaba la muerte de Jesús allá en el madero. Juan capítulo 19, versículo 30 dice, Jesús lo último que dijo fue, consumado es. Y dijo estas palabras, ¿por qué? Como diciéndole al Padre, he hecho la obra que tú me has enviado a hacer. Cuando él dijo, consumado es, está trayendo la justificación por nuestros pecados a toda la raza humana. Por eso el tema que estoy tocando es el justo que justifica. A veces la gente hace mucho énfasis que el amor de Dios, y es verdad, Dios es amor, no hay tela de duda en eso. No lo ponemos en duda, que Dios es amor. Pero para que el amor de Dios sea grande, tiene que haber justicia. Para que la gente pueda recibir el amor de Dios, deben entender bien qué es la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque de lo contrario, Dios no puede ser solamente amor. Porque si Dios no castiga el pecado, entonces no es justo. Espero que me estén entendiendo. A veces la gente dice, usted hermano cree que Dios siendo tan bueno va a condenar a la humanidad. Pues déjeme decirle que sí. La Biblia dice en Hebreos capítulo, vea este pasaje, en Hebreos capítulo 5, es poderoso este pasaje que les voy a citar, hermanos, poderoso, muy poderoso este pasaje, Hebreos capítulo 5, escuchen por favor. En Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9, es muy importante que la gente entienda por qué estoy hablando hoy de la expiación. Porque la Biblia enseña categóricamente, vea este pasaje, Hebreos 5, del 8 al 9, y vean lo que enseña la palabra de Dios. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y escuchen todos, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ojo, para todos los que le obedecen. Yo pregunto, ¿Dios puede amar a un pecador? La gente dice, bueno, es que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. No, la Biblia dice claramente que Dios aborrece al pecador. Y por eso quiero recalcar que la justicia de Dios tiene que ver con la expiación de nuestros pecados. Y esto es muy importante que lo entendamos. Si no entendemos esto, tenemos serios problemas. Dios tiene que ser justo, y como justo no es solamente amor. Él va a condenar a todo aquel que no esté dispuesto a obedecer el Evangelio. Romanos capítulo 2, versículo 16 dice que todos seremos juzgados por medio del Evangelio. Y el escritor de Hebreos viene y dice que sencillamente viene y dice que
que Jesús viene a ser autor de eterna salvación únicamente para los que le obedecen. Por eso, mi amigo, mi amiga, yo quiero recalcarle a usted hoy, en el amor de Cristo, de que si usted no está dispuesto a obedecer el Evangelio, déjeme decirle que está en serios problemas para con Dios. Vamos a ver, este es... En Romanos capítulo 2, versículo 16, yo quiero que todos anoten todos estos pasajes que estoy citando, porque Romanos 2:16 me va a enseñar bíblicamente es que Dios es amor, no lo ponemos en tela de duda, pero que todos vamos a ser justificados, vamos a ser juzgados por el Evangelio, no de otra manera. No hay otra manera de cómo ser juzgados, sino es por medio del Evangelio. Vea lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 16 nos enseña y nos dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Por eso es muy importante que usted, mi hermano, mi estimado amigo, que está escuchando en cualquier parte en el mundo, entienda que solamente por el evangelio es que vamos a ser juzgados. ¿Y cómo? Porque resulta que el evangelio es la justicia de Dios. El evangelio es la expiación de Dios. El evangelio es la gracia de Dios. El evangelio es la fe de Dios. Por eso dice la Biblia que vamos a ser juzgados por medio del evangelio. Romanos capítulo 2, versículo 16. Y recalco otra vez al tema que estamos estudiando. Dice la Biblia, escuche, el justo que justifica. Claro. La pregunta que está aquí en el tapete es, vea este pasaje, 1 Corintios capítulo 1, versículo 20. Pablo hace una serie de preguntas inspirado por el Espíritu de Dios. Y vea lo que dice. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de la edad presente? Y hace otra pregunta. ¿No es cierto que Dios ha transformado en locura la sabiduría del mundo? Versículo 21. Puesto que en la sabiduría de Dios, el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría. A Dios le pareció bien salvar a los creyentes por, escuchen esto, la locura de la predicación. Oiga, esto es importante. Esto es muy importante que lo entendamos. Y vea el versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Jesucristo, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Versículo 24. Pero para los llamados, que son todos los que han obedecido el evangelio, tanto judíos como griegos, aquí Dios no hace acepción de persona, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque lo necio del mundo es más sabio que lo de los hombres. Oiga, hermano, oiga, amigo, yo quiero invitarlo a que usted piense muy seriamente sobre esto. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba?
Y dice Pablo que puesto que los hombres no quisieron conocer a Dios por la sabiduría de Dios. Los hombres no quieren saber de la Biblia, no quieren saber de la palabra de Dios. Los hombres quieren saber qué dice el horóscopo. Los hombres quieren saber qué dice el pastor. Los hombres quieren saber si el pastor hoy me va a dar una revelación. Los hombres quieren saber qué dice la Virgen María. Los hombres quieren saber qué dice el profeta de Dios. Los hombres quieren saber qué dice el apóstol, el siervo de Dios. Y no, señores, si quiere conocer a Dios y quiere conocer la justicia de Dios, volvamos a las sagradas escrituras. Volvamos al evangelio del primer siglo. Volvamos a la iglesia primitiva. Volvamos a creer solamente en la palabra de Dios, en la Biblia. Esta Biblia, esta es la sabiduría de Dios. Y para los científicos, para los filósofos, esto es una tontera, es una locura. Pero esta es la sabiduría de Dios. ¿Y saben por qué? Porque ni los judíos en aquella época pudieron comprender, ni los griegos pudieron comprender que en Jesucristo Dios estaba reconciliando al mundo. Aleluya. Y saben algo muy importante, la sabiduría de Dios es el mismo poder de Dios. Y qué importante, porque en el versículo 22 vean lo que dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Yo pregunto, ¿no es lo mismo hoy en día? El evangelio no es tropezadero para muchos hombres, para muchos evangélicos, para muchos testigos de Jehová, para muchos católicos. El evangelio puro es un tropezadero. ¿Saben por qué? Porque le contestan a usted de esta manera. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ah, sí, pero es que yo creo, varón. Es que el pastor dice que no es así. Es que a mí me parece. Y esa palabra, en vez de ser una bendición para ellos, se convierte en una piedra de tropiezo, porque no pueden creer. Amén, Señor. Y recalco mucho, es que la sabiduría de Dios es el Mesías. A donde yo quiero llevar el término. La justicia de Dios es expiación. Esa expiación produce al justo. El justo nos justifica. ¿Por qué? Porque resulta que el justo es el poder de Dios, es la sabiduría de Dios, es la santificación de Dios, es la justificación de Dios. El justo. ¿Cómo? Por el sacrificio de expiación que Cristo hizo en la cruz. No mataron al hombre, no. Ahí se está cumpliendo la expiación por la raza humana que tantos años atrás el pueblo judío había practicado. Aleluya. Que Dios nos bendiga siempre. Y por favor, tome en cuenta esto que estamos enseñando. 1 Corintios 1:24. Esta gráfica es súper clara. Esta gráfica la tomé prestada de internet, no la hice yo. Pero qué importante, porque explica la idea que quiero enfatizar. La iglesia es la que transmite la sabiduría de Dios. Efesios 3:10 dice: la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia. Y la sabiduría de Dios es el mismo Cristo. Ojo a esto. La sabiduría de Dios es el mismo evangelio. Y Efesios 3:10 dice que la multiforme sabiduría de Dios tiene que ser dada por medio de la iglesia a conocer. Por eso he puesto esta imagen, por eso esta imagen es muy importante. La iglesia no puede separarse del evangelio. Hay tres cosas que la gente quiere separar. La gente dice: no, yo creo solamente en Cristo.
la iglesia no es tan importante. Una gran mentira. O la gente dice, no, yo creo solo en el evangelio, el resto no importa. Pero es una gran mentira. Les explico por qué. Porque la iglesia no se puede separar del evangelio. Y el evangelio no se puede separar de Cristo. ¿Por qué? Porque resulta que la iglesia es la que da a conocer la sabiduría de Dios. Resulta que el evangelio habla de Cristo como el poder de Dios. Entonces son inseparables. Por eso sí importa la iglesia donde usted se congregue. Claro que sí. Sí importa lo que usted crea. Romanos 4:3 dice que está escrito. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 6, para que aprendáis a no entender más de lo que está escrito. Y segunda de Juan versículo 9 dice, cualquiera que se extravía de la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Entonces, ¿cómo es que la gente hoy en día viene y dice, no importa cómo usted viva, venga Cristo, que Cristo lo ama? Sí, Cristo lo ama, pero escuchen, Cristo ama a los arrepentidos. Nada más. El arrepentimiento es lo único que toca el corazón de Dios. Porque Dios está en la boca de todos, pero no está en el corazón de toda la raza humana. Por eso es que para muchos el evangelio es locura, y para muchos que dicen que creen en el evangelio, esto se convierte en tropezadero. Tengo una plataforma que estoy realizando todos los días a las 9 de la noche. Se llama Análisis Bíblico. Y llevamos ya 2 semanas tocando el tema y juzgando con la Biblia cuál es la iglesia verdadera. La católica, la evangélica, la de los testigos de Jehová, los solo Jesús, los mormones, los adventistas. Hoy vamos a estudiar un poco sobre los testigos de Jehová en esa plataforma. A partir de las 9 de la noche los invito. ¿Por qué? Porque resulta que todo mundo decimos tener la verdad. Todo mundo decimos creer en la Biblia. Pero cuando confrontamos lo que creemos con la Biblia, ahí es donde empezamos es que el pastor dijo, es que a mí me parece, es que yo creo. No, lo que usted piense no sirve para nada, mi amigo. Lo que yo piense no sale sobrando, no sirve de nada. La única autoridad que tenemos se llama la Biblia. Cuando Jesús estaba predicando en aquel momento, hace más de 2000 años, llegó al templo y le hicieron esta pregunta. Mateo capítulo 21, del 23 en adelante, dice, ¿con qué autoridad haces eso? ¿Y quién te la dio? ¿Por qué? Porque sí necesitamos autoridad para predicar, y es la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Créanme que por eso he puesto este tema, el justo que justifica. Nadie puede ser justificado si no obedece. El obedecer me lleva al arrepentimiento. Y grábese en esto: Dios no se deja llevar de las lágrimas que usted saque. Dios no se deja llevar de sus sentimientos. Dios se deja llevar, ¿sabe de qué? Del corazón que se arrepiente y el corazón que obedece. Esas dos cosas tocan el corazón de Dios. Esas dos cosas ponen a llorar a Dios por amor por sus hijos. Cuando ven que nosotros nos enamoramos de Él y estamos dispuestos a arrepentirnos y a cambiar. Pero si hablamos y sentimos dolor, ay sí, hermano, usted tiene razón, y no pasamos de ahí, eso no toca el corazón de Dios. El corazón de Dios lo toca es cuando usted y yo nos arrepentimos y nos alejamos del pecado. Aleluya. Por eso recalco, el justo que justifica. No hay justicia en Dios con solamente decir es que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Yo no estoy diciendo ni enseñando lo contrario,
Pero Dios también es fuego consumidor. Esa es la parte que a la gente no le gusta. ¿Por qué? Porque tiene que haber un balance para que Dios pueda ser justo. Si no, Dios no sería justo. La cruz. Otra vez volvemos a la cruz. La cruz es la expiación. En la cruz está la justicia de Dios. En la cruz es donde viene el justo. Y en la cruz es donde el hombre recibe la justificación por su sangre, por la sangre de Jesús. No hay otra manera, mi estimado hermano. No hay otra manera, mi estimado amigo. Es por la sangre de Cristo la única manera que tenemos para poder recibir la justificación de nuestros pecados. Por eso la foto que he puesto es muy importante, esa foto, que la puedan ver, porque y quiero que ustedes vean, me gusta mucho la foto y les voy a decir algo. El que hizo aquí el papel de Jesús realmente le faltó, porque la Biblia dice que cuando Jesús fue clavado, literalmente su rostro parecía el de un monstruo, era irreconocible. Todavía ese hombre que pusieron ahí, todavía se puede distinguir el rostro. Bueno, era como un monstruo de los golpes que recibió, de los maltratos que recibió. Por eso es muy importante ese acto que sucedió ahí. Esas 6 horas que Jesús estuvo en la cruz, donde derramó la cruz, donde por la cruz derramó su sangre y nos dio la justificación a toda la raza humana, a todos los que quieran obedecer. Por eso es que la Biblia dice que la salvación es gratuita, porque en la cruz es donde somos lavados por su sangre. Aleluya. ¿Usted puede entender eso, hermano? Amigo, ¿podemos entender esta parte? Que la Biblia enseña que somos lavados por la sangre. Cuando dice que somos lavados por la sangre, es por el acto de expiación. Jesús hizo aquí la parte del chivo expiatorio que se exigía en la ley. Jesús hizo aquí la parte de la Pascua, el Cordero Pascual. Jesús cumplió aquí el día del Yom Kippur, que era el día del perdón. A partir de este momento, de este acto solemne, hubo perdón para toda la raza humana a través de la sangre de Cristo por el Evangelio. Aleluya. Yo no sé si ustedes pueden comprender lo profundo que estamos hablando de esto. Créanme, tenemos que ser más espirituales, ver las cosas desde un punto de vista más espiritual, más elevado, y dejar de ser tan carnales. Las iglesias hoy en día solo paran peleando, chismeando, golpeándose, paran viendo a ver cómo le sacan la plata a la gente, pero no se ponen a analizar y a pensar en estos detalles tan valiosos que tiene nuestra salvación. Bueno, yo aprecio mi salvación, y dice que en ese acto fuimos lavados. En ese acto que el Mesías hizo, derramando su cruz, ese acto de expiación, me dio a mí la santificación. ¡Aleluya! ¿Sabe por qué? Porque fuimos santificados. O sea, el acto de la expiación de Jesús fue la paga por todos mis pecados y mis delitos. Y ese acto que hubo en la cruz fue lo exclusivo que Dios tenía para la raza humana. Por eso dice santificación o santificados. Es que a partir de ese momento, todos los que obedecen el Evangelio son atraídos a Jesús, son atraídos a Dios y son separados para el mundo. Por eso dice que nadie los arrebatará de mi mano. Ojo a esto.
cuando yo me acerco a Dios, a pesar de la pandemia, de los problemas tan grandes que la sociedad hoy en día tiene, nadie me puede alejar de la mano poderosa de Dios. ¿Saben por qué? Porque en la cruz yo obtuve la expiación por mis pecados. En la cruz yo fui lavado. En el sacrificio, la sangre que fue derramada por el Cordero Pascual me lavó y me santificó. Cuando creí, cuando me arrepentí, cuando me bauticé para el perdón de los pecados y cuando perseveré hasta el fin. Ahí se está cumpliendo otro aspecto importante: justificación. Y escúcheme algo importante. Yo quiero que usted medite un segundito todo lo que hemos estado diciendo. Y escuche esto que les voy a decir. No hay justificación si antes no hay santificación. ¿Me escucharon todos? Repito. No hay justificación para nadie si antes no hay santificación. Y cuando hablo de santificación es si antes no nos apartamos del mundo para Dios. Entonces no hay justificación. Y no hay santificación para nadie si antes no somos lavados. Aleluya. 3 palabras importantes. La justificación es a donde Dios quiere llevar a la raza humana, que todos seamos justos. Pero para poder ser justos, justificados por el justificador en la cruz, por la sangre del justo, tenemos que ser primero santos. Y no podemos ser santos si antes no hemos lavado nuestros pecados. Hechos 22:16, Ananías le dijo a Pablo: levántate, invoca su nombre y lava tus pecados. Hechos 22:16. Quiero leer este pasaje y yo quiero compartirlos con ustedes, mis estimados hermanos, este glorioso pasaje. Es muy importante que entiendan esto. No hay justificación para nadie. Dios no va a perdonar a nadie. Y grábese todo lo que les estoy diciendo. Dios no va a justificar a nadie si el hombre antes no está dispuesto a arrepentirse. Espérese un momentico aquí. Pablo estaba ciego y Ananías vino y le predicó el evangelio. Y una vez que le predicó el evangelio, Pablo entendió y el Señor le dijo por revelación al apóstol Pablo, Hechos capítulo 22. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Hechos capítulo 22, versículo 16. Vea lo que dice la poderosa palabra de Dios. Versículo 16. El apóstol Pablo acababa de tener, dice desde el 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, pues, va la pregunta: ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Quiero subrayar esta palabra que es la que estamos analizando. Lava tus pecados.
Dios no va a justificar a ningún hombre que no haya lavado sus pecados. Y para poder lavar sus pecados, tenemos que creer en Cristo, arrepentirnos y bautizarnos para el perdón de los pecados. De lo contrario, Dios no va a perdonar a nadie. Y cuando hacemos esto, somos justificados, somos santificados y somos lavados por la sangre del Cordero. Es a partir de ese momento donde ahora sí, cuando hemos lavado nuestros pecados, es a partir de este momento donde sucede lo que dice aquí: lavados, santificados y justificados. Ningún hombre sobre la tierra puede acercarse a Dios si primero no hace estas tres cosas. Lava sus pecados, se santifica, y cuando se santifica recibe la justificación de parte de Dios. ¿Saben por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Aleluya. ¿Vean? Por eso recalco mucho sobre el tema. Y vea qué importante lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, pero ya sois santificados, pero ya habéis sido justificados en el nombre de Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. La Biblia claramente dice que en Cristo Jesús recibimos estas tres cosas. Somos lavados, santificados y somos justificados. Por eso el tema de hoy es el justo que justifica. Y para ir concluyendo, quiero recalcar es que bajo la ley mosaica, el judío venía y sencillamente traía un cordero, un chivo, un buey, una vaca, se la traía al sacerdote, el sacerdote la revisaba, la degollaba, agarraba sangre, en un recipiente agarraba la sangre, después agarraba esta sangre y la llevaba al altar de los sacrificios y la untaba en los 4 cuernos, y después la sangre que sobraba la derramaba alrededor del altar de los sacrificios, y esta sangre era presentada, era delante de Dios. Vean la figura que he puesto ahí, donde el sacerdote, el judío venía, traía su sacrificio, se hacía todo el protocolo que había que hacer. En Levíticos capítulo 1, versículo 3, muy importante, escúcheme, Levíticos capítulo 1, versículo 3, nos enseña de que este acto era muy importante para poder que el hombre, vea lo que dice, y su ofrenda si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión de la entrada del Señor. O sea, en la entrada del tabernáculo siempre habían sacerdotes esperando los sacrificios. ¿Por qué? Porque los sacrificios eran para poder llevar a cabo toda la ceremonia de la expiación de la culpa. Habían diferentes ofrendas: la expiación de la culpa, la expiación por el pecado, habían sacrificios de harina, diferentes tipos de sacrificios. Ese no es el punto aquí, pero el punto que quiero hablar es de que el oferente venía y traía el sacrificio delante del altar. Por eso Levíticos capítulo 1, versículo 3 nos habla de esto.
Después, qué importante, ¿por qué? Porque resulta que cuando él venía y traía la ofrenda, vea lo que sucedía. Vamos a ver. Esa ofrenda era puesta, el corderito o el becerro, lo que hubieran ofrendido, era puesta en la mesa, era sacrificada y se hacía otro procedimiento, porque ese animalito iba a ser la expiación por la culpa, o sea, de la congregación. A veces se hacían sacrificios por la congregación, por la nación, o una persona decía que había pecado, entonces sencillamente traía una ofrenda delante de Dios. Es muy importante, hermanos, que por favor entendamos esto. Estas ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento, que nos habla Levíticos 1 y Levíticos 13, es muy importante. Vea qué importante también lo que nos habla Levíticos capítulo 1, versículo 13. Hablando de la misma ofrenda. Porque Dios, lo que quiero recalcar es que aunque la persona hubiera sido muy pobre, tenía que pagar por su pecado. Imagínense que cuando una persona era demasiado pobre, hasta una tórtola se podía ofrecer por el pecado. En Levíticos capítulo 1, versículo 13, vea lo que dice. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder ante el altar del holocausto. Es ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Ojo a esto. La culpa, o sea, de la congregación. Entonces, hermanos, tomen en cuenta el procedimiento. Venían, la primera figura traían la ofrenda, la degollaban, agarraban la sangre, y esa sangre la llevaban y la untaban en los 4 cuernos del altar, y el resto de sangre la llevaban y la regaban al resto del altar. Después ponían el corderito, como está en la segunda figura, y era degollado. ¿Y cómo era? ¿Qué era lo que se hacía? Ya dice Levíticos 1:13, nos explica cómo lo hacían. Y lavará las entrañas y las piernas con agua. ¿Por qué agua? Porque era para purificación. Y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar del holocausto. Qué importante. Yo quiero detenerme aquí, ¿saben por qué? ¿Por qué dice el texto que esta parte vamos a analizarla ahorita, mientras que ustedes ven esas dos figuras? Vamos a analizarla, pero ¿por qué dice el texto? Lo hará arder sobre el altar. Ojo, lo hará arder todo. Ojo. Vean ese texto. Me gusta mucho este texto porque dice, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar del holocausto. Esto simboliza el sacrificio de Cristo. El lavar el cordero significaba ¿qué? La purificación. Cristo se purificó antes de ser sacrificado. Escuchen otro dato importante. Dice que lo harás arder. El fuego consumía y trituraba aquel sacrificio. Los huesos eran triturados, su carne era quemada, todas sus entrañas eran quemadas totalmente, implicando en la venida de Cristo el sufrimiento total que tuvo por la raza humana. Aleluya. Hermanos, y todavía hay gente que se atreve a decir que Cristo, que ¿cuál Cristo? ¿Que para qué? ¿Que para qué hacer tantas cosas si de por sí todos nos vamos a salvar? No.
Este sacrificio bello y eterno que Dios hizo en su Hijo tiene un precio. Y ese precio fue pagado con la sangre del Cordero. Por eso el Cordero hizo la expiación por nuestros pecados. Y recalco mucho, el justo que justifica. ¿Por qué? Resulta que cuando se hacía también este sacrificio, parte de la sangre también se presentaba delante de la presencia de Dios. El sacerdote presentaba esta sangre y este sacrificio delante de Dios. Todos los rituales que se hacían en el libro de Levíticos, en el Antiguo Testamento, tenían un propósito. Y quiero decirles algo. Es un estudio que estoy preparando sobre el libro de Levíticos y el libro de Hebreos, para que ustedes vean que cada uno de los rituales que se cumplió en la ley mosaica apuntaban al sacrificio expiatorio de Cristo Jesús. Mi amigo tiene problemas, mi amiga tiene problemas, venga Cristo, pero venga Cristo como la poderosa palabra de Dios lo enseña. ¿Cómo? Creyendo, arrepintiéndose, bautizándose para el perdón de los pecados y lo más importante, perseverando hasta el fin. En Levíticos capítulo 4 versículo 25 y en Éxodo 29, 12 leemos. Escuchen por favor, ya casi les va a llegar la segunda imagen ahí, va por la China, por el Mediterráneo, pero ya casi les llega. En Levíticos capítulo 4, mientras que llega la imagen que puse, en Levíticos capítulo 4, versículo 25, quiero leerles este pasaje. Levíticos 4, 25. Vea qué importante. Levíticos 4:25. Y con su dedo el sacerdote tomará la sangre de la expiación. Escuchen, Levíticos 4:25 está hablando de la expiación, de lo que Cristo hizo. Y con su dedo el sacerdote tomará la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Levíticos 4:25. Es muy importante que tomen en cuenta esta belleza, esto que fue lo que Cristo hizo por la humanidad. Levíticos 4:25 nos enseña: y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de su sangre al pie del altar del holocausto. Hermano, amigo, también quiero invitarlo para que usted busquemos en el libro de Éxodo capítulo 29, lo que la Biblia enseña. Éxodo 29, Éxodo capítulo 29, vea lo que dice. 29:12 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 29, versículo 12. Está escrito de la siguiente manera: Gloria al Señor. Y la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con su dedo y derramarás toda la sangre, toda la demás sangre al pie del altar. Aleluya. Levíticos capítulo 29, versículo
12 nos habla de esto grande y maravilloso que sucedía en este momento. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia enseña, mi hermano y mi hermana, es que el justo es el único que puede justificar. Jesucristo es el Cordero Pascual. Jesucristo es el único que nos puede dar salvación. Levíticos capítulo 11, versículo 17, quiero leérselos, dice: porque la vida de la carne, en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por expiación de la persona, porque sin derramamiento de sangre en la ley mosaica no había perdón ni remisión de pecados. Obviamente, eso era una figura de lo que había a hacer Cristo. Hebreos capítulo 9, versículo 15 nos explica claramente esta figura. Repito, en la cruz, Jesús, el crucificado, fue el único que cumplió con el requisito que Dios estaba exigiendo: que un justo, que la sangre del justo fuera derramada por el pecado de la humanidad. Vamos a ver. Vean esta imagen. Jesús es el Cordero Pascual. Así como en la ley se sacrificaba a un cordero y se ofrecía totalmente todo hasta que el fuego lo consumiera con los clavos, la sangre de Jesús, al ser aproximadamente las 3 de la tarde, el día viernes, Jesús dijo: consumado es. En otras palabras, ojo, dice la Biblia que Jesús dijo: consumado es, y entregó su espíritu. Aleluya. Hermanos, a veces la gente toma muy a la ligera las cosas de Dios, y toma muy a la ligera el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tomemos en serio todo esto, y quiero recalcarles es que la Biblia enseña en Hebreos capítulo 9, 22, de que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En Hebreos capítulo 9, del 15 al 17, dice que el sacrificio de la muerte de Jesús, haciendo la expiación por la humanidad, cubrió a todos, desde Adán, a todos los que habían bajo el primer pacto, hasta todos los que son llamados hoy en día. Así que los invito para que todos, por favor, tomen muy en serio y tomen muy en cuenta este estudio, que solamente la sangre de Cristo es la única que nos puede limpiar de nuestros pecados, creyendo, arrepintiéndose y